Amigos del seminario, buenas y bienvenidos a este programa Jesús Evangelium. Hoy queremos hablar de un tema supremamente importante de actual y es la vida eterna. Queremos entonces que con nosotros nos acompañen en este dirimir sobre la vida eterna que es tan importante para el cristiano y que muchas veces hemos olvidado. Vivir en clave de vida eterna significa vivir desde ahora lo que será la vida eterna una vez terminemos en este mundo. Me acompaña mi hermano Julián, entonces con él vamos a reflexionar un poco sobre este tema en la Iglesia Católica. Así es, queridos televidentes, este tema es algo que nos compete a todos, que nos interroga a todos, que todos nos cuestionamos sobre la vida eterna. ¿Qué será más allá después de esta vida? La vida eterna, entonces la iremos desglosando durante este programa a lo largo de cada uno de los temas que vamos a ir desarrollando durante él. Por eso le damos las gracias por la sintonía que nos brindan, que ojalá este programa sea de gran ayuda para ustedes, para que conozcan más qué es la vida eterna, cómo debemos hacer para ganarla y la promesa que tenemos en Cristo Jesús sobre esta misma. Por eso los invitamos para que sigan conectados a nuestro programa, para que podamos irlo desarrollando juntos. Amigos del seminario, efectivamente los quiero invitar a la próxima sesión. Escucha la palabra. Un saludo muy especial para todos nuestros televidentes. Estamos en esta sección del programa llamado Escucha la Palabra, en donde hoy vamos a abordar el capítulo 6, versículo 51. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. El Señor es el pan vivo, ese pan vivo que se nos hace presente en el altar, ese pan vivo que es para nuestra salvación. A veces podemos decir, bueno, yo soy buena persona, yo no mato a nadie, yo no robo, yo soy una persona de bien, pero no comulgo, pero no voy a la iglesia, no voy a recibir al Mesías, a ese Cordero que nos da la vida eterna. Aquí nos dice, si recibimos el cuerpo de Él, pues tendremos la vida eterna. Si no lo recibimos, no podré decir yo en este momento una afirmación acerca de eso, si se condena, si se salva, pero queda en la misericordia de Dios. Por eso es tan peligroso nuestros hermanos que no son católicos, nuestros hermanos separados, porque está en juego su salvación. Y también aquí católico que no se congrega, aquí católico que no está con los sacramentos, que no vive los sacramentos que son dejados por el Señor para la gracia, para poder vivir en gracia y así alcanzar la santidad. Esa es la meta. La meta no es ser sacerdote, lo más alto no es ser obispo o ser papa o cardenal. La meta es llegar a la santidad. En la santidad llega el ingeniero, el abogado, el recolector de basura, llega la señora que vende arepas, llega el rico, el pobre, el gerente del banco, el obispo, cualquiera puede llegar, ¿sí? Niño, anciano, hombre, mujer, ¿sí? No hay disensión. Entonces, para que podamos nosotros aceptar la voluntad de Dios, aceptemos los sacramentos del Señor, y así como nos dirá un capítulo anterior, en el capítulo 5, versículo 24, en verdad os digo, que el que escucha mi palabra y cree en el que me ha enviado, tiene vida eterna. Para poder alcanzar la vida eterna, uno debemos que asistir a la iglesia, asistir a los sacramentos, que nos da la gracia de vivir la vida plena para llegar a la santidad, y también escuchar su palabra, ¿sí? Por eso no vale actuar según nuestros pareceres, hay que actuar según el parecer del Señor, creer en su palabra. Todo lo que la iglesia nos da, todo lo que en la iglesia se predica, está contenido en la palabra de Dios. Por eso, aquel que hace solamente su voluntad y no se confía en la voluntad del Señor, pues cae, se equivoca y puede tropezar muy constantemente. Pero el Señor nos dice que es Él el que tiene la palabra de vida eterna. Por eso pongamos mucha atención
Y si también podemos irnos al libro de Hechos de los Apóstoles, nos vamos a dar cuenta cómo San Esteban, ¿sí?, el primer diácono martirizado, cuando lo fueron a asesinar, lo fueron a apedrear, martirizar, fueron detrás de él, le fueron encima y se tapaban los oídos, porque no querían escuchar las oraciones y las alabanzas que mientras los estaban martirizando a San Esteban, él proclamaba. Entonces muchas veces somos así, nos tapamos los oídos para no dejar que la palabra de Dios penetre en nosotros. A veces le abrimos los oídos al pecado, a muchas realidades que no son de Dios, y pocas veces le abrimos nuestros oídos y nuestro corazón a la voluntad del Señor y a su palabra. Confiemos en el Señor, confiemos en su palabra, para que de esa manera podamos llegar a la vida eterna que nos prometió. Hermanos, le damos las gracias por seguir en sintonía con nosotros. Ahora vamos a saber qué es la vida eterna. La vida eterna que es aquella que nos promete Dios para nuestro futuro. Entonces vamos a ir desglosando esta primera pregunta. ¿Qué es la vida eterna? Mauricio. Julián, pues bien, y amigos del seminario, la vida eterna que Jesús nos dice es que te conozcan a ti como el Padre y que me conozcan a mí como el Hijo. La vida eterna efectivamente es esa comunión con Dios que la debemos de empezar aquí en esta vida y que posteriormente, después de nuestra muerte, vamos a disfrutar de esa plenitud de vida en la presencia de Dios. Esa es la vida eterna, Julián. Así es. La vida eterna, entonces, es esa promesa que Dios nos hace en su Hijo Jesucristo. Recordemos en el Evangelio de Juan, capítulo 3, Él nos habla de que Dios amó tanto al mundo que envió a su único Hijo para la salvación nuestra, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es así entonces como podemos ver el amor tan grande de Dios, que no quiere que ninguno se pierda, sino que todos alcancemos esta vida eterna. Ahora podemos entonces conocer cómo podemos nosotros ganar esta vida eterna, de qué manera la podemos conseguir. La vida eterna siendo un premio que nos ha sido alcanzado por Jesucristo, ¿cómo podemos alcanzarla? ¿Qué méritos debemos hacer nosotros para alcanzarla? Don Mauricio. Bien, Julián. Antes tenemos que pensar una situación importante que me parece a mí para que entendamos mejor el concepto de vida eterna. La vida eterna no se trata de un sacrificio para alcanzar un beneficio. La vida eterna es una vida con sentido, una vida con sentido. Cuando nosotros hacemos conciencia de una vida con sentido, nuestra vida no necesita ningún esfuerzo. Dice efectivamente el padre Amadeo Cencini que la conversión se trata de eso, de una espontaneidad en el hacer y en el obrar evangélico. No se trata de un esforzarse por cumplir el evangelio, tampoco un esforzarse por cumplir las obras de misericordia, sino una opción por cumplirlas de una manera atenta y completamente alegre y espontánea. Entonces, para alcanzar la vida eterna, lo que tenemos que hacer efectivamente es vivir según el evangelio. Es efectivamente entonces hacer obras de misericordia, tener en cuenta a nuestros hermanos, la problemática de nuestros hermanos, tratar de ayudar a nuestros hermanos, buscar no división, sino al contrario, unión entre los hermanos. Y esa es la vida eterna. La vida eterna por fe empieza en esta vida y termina allá con la vivencia en plenitud con Dios. Pero para alcanzar la vida eterna, Julián, necesitamos que practicar el evangelio y practicarlo no de una manera forzosa, sino de una manera que nos alimente el corazón, que nos ponga contentos, que nos haga pensar con alegría y actuar con alegría. Así es. Entonces, podemos decir concretamente que la vida eterna se da en las cosas cotidianas de la vida. Conocemos las obras de misericordia, que son 14, 7 espirituales, 7 corporales. Estas nos ayudan para alcanzar la vida eterna. Las corporales, visitar a los enfermos, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, visitar a los presos, dar posada al peregrino y enterrar a los muertos.
son cosas en las cuales nosotros como cristianos, como hijos de Dios, nos podemos ejercitar en ellas y así ir ganando este premio para la vida eterna, porque recordemos que cada uno de nosotros ha de comparecer ante Dios y ha de ser juzgado por las cosas buenas que hizo, tanto por las malas. Ahora entonces podemos decir, ¿será verdad eso de la vida eterna o será mentira? ¿Qué es la vida eterna entonces? ¿Será verdad o no será verdad? Bueno, Julián, para nosotros cristianos la vida eterna es un hecho, es una realidad, efectivamente es un estado. Y lo que hacemos es que efectivamente obrar bien no es de ninguna manera esforzarnos para algo, es obrar en plenitud. Ese obrar bien nos debe llevar efectivamente a que encontremos y vivamos en plenitud con Dios una vez que termine nuestra vida en la tierra. La vida eterna es un hecho para la religión cristiana, para los católicos como tal. Es un hecho en el cual tenemos que apuntar nuestra vida. Pero como les digo, es un apuntar nuestra vida en un sentido humano y cristiano. Porque es que además, Julián, trabajar por la vida eterna es trabajar por obrar en rectitud, ¿no es cierto? Yo no debo actuar mal con mis hermanos, no debo aprovecharme de mis hermanos, debo favorecer la vida de mis hermanos, debo respetar mi vida, la vida de los otros, debo buscar una unión. Entonces, obrar en rectitud es una búsqueda de la vida eterna. Por eso la vida eterna empieza en esta vida y termina en esa comunicación directa y plena con Dios. Entonces, sí es una realidad y es verdad, por lo menos una verdad para los fieles cristianos, efectivamente los católicos. Así es, entonces la vida eterna tiene sentido la vida eterna, tiene sentido lograr bien, tiene sentido el esforzarse por agradar a Dios, porque esto nos lleva a tener esta recompensa. Julián, tú decías una cosa muy importante del tener sentido. Efectivamente, Amadeo Cencini dice que las personas hemos perdido el sentido cristiano. No obramos de acuerdo al sentido, obramos de acuerdo al desentido, porque lo que buscamos es un beneficio personal. Hay que obrar con sentido. ¿Cuál es el sentido del cristiano? Vivir de acuerdo al Evangelio. ¿Cuál es el sentido del cristiano católico? Vivir con sentido cristiano, con sentido católico. Efectivamente, buscar practicar las obras de misericordia, buscar practicar entonces el amor que Jesús dice que efectivamente debemos de hacer y buscar cómo ver en el otro el rostro de Jesús. Eso es vivir con sentido. Hemos perdido el sentido de la vida y nos vamos a buscar unos sentidos que desfiguran a la persona humana, que desfiguran al hombre como tal y que al contrario, en vez de buscar unión, lo que hace es una desunión. En ese sentido, nuestra vida se debe convertir en una búsqueda del sentido, porque al final esa búsqueda de sentido es la plenitud directa y eterna con Dios. Ahora, para ilustrar un poco mejor lo que es el sentido y el sentido que tiene pues el comportarse bien a los ojos de Dios, pongamos el ejemplo de un maestro en un salón de clase. Un maestro tiene estudiantes buenos que le cumplen con los trabajos, las tareas, les va bien en los exámenes, y tiene otro grupo de estudiantes que ni hacen los trabajos, ni hacen las tareas, ni hacen las exposiciones, es decir, que no cumplen con lo que el reglamento manda. Así, lo mismo es la vida cristiana. Nosotros vamos a ser recompensados si hacemos las cosas bien, si cumplimos los mandamientos, la ley de Dios, que es amar a Dios por sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Por eso, al final del semestre, el profesor tiene que dar un dictamen, tiene que dar unas notas. Aquellos que se comportaron bien son aquellos que van a pasar el año. Aquellos que se comportaron mal tienen que hacer justicia al maestro y no dejarlos pasar, porque tiene sentido la vida eterna, el comportarnos bien. Ahora, preguntémonos, ¿quién da la vida eterna? ¿Quién da la vida eterna, don Mauricio? Bueno, efectivamente, Jesús nos envía efectivamente a que la vida eterna nos la da el Padre, nuestro Padre Dios, porque la vida eterna es la plenitud con Él. Entonces, tenemos vida eterna cuando nos encontremos delante de Dios para vivir esa plenitud. Esa es la vida eterna. La vida eterna entonces nos la da Dios nuestro Padre.
y por medio de Jesús, así como le decía en el Evangelio de Juan, quien reconoce que tú me has enviado y ve al Padre, tiene vida eterna, y aquel también que acepta y efectivamente cree en aquel que Dios ha enviado, o sea, a su Hijo Jesús. Podemos concluir entonces que la vida eterna es dada por Dios en su Hijo Jesucristo, por medio del Espíritu Santo que mora en nosotros, que hemos recibido desde el bautismo, que nos hace hijos de Dios y que nos invita el Espíritu Santo con sus deseos e inspiraciones a que nosotros acojamos la palabra de Dios, a todo aquel que nos hable en nombre de Dios, a los sacerdotes, en los sacramentos, en la Eucaristía, ya que nosotros en el encuentro personal con Dios, con Cristo, en la Eucaristía, nos vamos llenando de Él y de esa misma manera nosotros irradiamos a Jesús a los demás, que cuando Jesús nos mire, que estemos tan llenos de Él, que Él se vea como en un espejo en nosotros. Es importante que nosotros tengamos presentes nuestra dignidad de hijos de Dios. Somos hijos del Altísimo, de ese Dios celestial, somos hijos del Rey, por tanto, no podemos manchar nuestra alma. Ahora, hay un tema muy fundamental en este entender lo que es la vida eterna, y es el tema de la muerte, una realidad que nos compete a todos y que no podemos librarnos de ella. Sí, Julián, así como el grano en trigo cuando si no muere no puede vivir, digamos la planta, el hombre para morir efectivamente es un paso necesario para vivir en plenitud la presencia de Dios. Entonces Dios nos da la vida eterna y ese morir nos posibilita esa vida de plenitud con Dios. Pero algo muy importante, por nuestra fe, la vida eterna empieza acá, empieza con nuestra vida normal, empieza en la comunión con los demás, porque no podemos pensar que tenemos una comunión con Dios si realmente no tenemos una comunión con el otro. Y lo segundo es que ejercitando nuestro obrar de alguna manera sana, tranquila, de una manera recta en nuestro caminar y nuestro andar en la vida cotidiana, aquí empieza la vida eterna y termina ya después de la muerte. Dice una psiquiatra alemana, pero que se crió en Estados Unidos, Elisabeth Kübler-Ross, que la vida hay que vivirla con intensidad, de tal manera que cuando llegue la muerte podamos bendecirla. Es lo que podemos también adjudicar a nuestra fe. Tenemos que vivir nuestra vida de una manera intensa, con claridad en el concepto de fe, con claridad en la acción recta por actuar, y de alguna manera así podemos bendecir el momento en el cual nos vamos a encontrar cara a cara con Dios para vivir en plenitud. Entonces se trata de vivir una vida tranquila, una vida efectivamente espontánea, una vida en la cual busquemos hacer el bien. Así es, entonces, la vida y la muerte. La muerte es ese paso de esta vida a la vida eterna. La vida eterna como promesa de Jesús. Entonces, la vida eterna es aquella que tenemos nosotros, los seres humanos, los cristianos, y nosotros no debemos de tener miedo a la muerte. Hay un santo muy conocido, San Francisco de Asís, llamaba a la muerte hermana muerte. Por eso nosotros no debemos de tener miedo a ella, porque con la muerte nosotros vamos al encuentro de Dios, vamos inmediatamente a encontrarnos con Dios, en esa visión beatífica, en ese encontrarse cara a cara con el Señor. Por eso se dice que la mayor frustración, el mayor dolor que hay en el infierno es la privación de Dios. Por eso debemos vivir de tal manera que logremos alcanzar el cielo, esta plenitud a la cual estamos llamados nosotros, los seres humanos especialmente. Ninguna otra criatura tiene vida eterna, por eso la importancia de la dignidad de nosotros como hijos de Dios. Ahora entonces, con este sentido de lo que es la vida eterna, podemos decir, bueno, se puede preguntar la gente, ¿qué cuerpo podemos tener nosotros en la vida eterna? ¿Qué nosotros profesamos en el credo? ¿Qué decimos nosotros en nuestra profesión de fe? Bueno, Julián, definitivamente nosotros resucitaremos
en el cuerpo en que estemos en el momento en que hemos perdido la vida. Allí vamos a resucitar y seremos juzgados, y efectivamente, según nuestra vida, será esa recompensa de plenitud con Dios o la ausencia de Dios, que efectivamente es lo que se conoce como el infierno, la ausencia de Dios. Pero Julián, yo quisiera también hacer otra pregunta. En la vida normalita de las personas, ¿cómo esas personas podríamos actuar para trabajar en esa vida eterna? ¿Cómo sería el actuar cotidiano, normal, de cualquier persona, sea cristiana o no, en el cual empiece desde ya a prepararse para esa vida eterna? ¿Cómo debemos de entender nuestra vida cotidiana para alcanzar la vida eterna? Muy bien. Para poder entender en la vida cotidiana cómo debemos nosotros vivir para alcanzar la vida eterna, he de entender que todo en la vida pasa, todo es pasajero, y siendo todo pasajero, nosotros debemos de aprovechar cada momento, cada instante, el compartir con nuestros amigos, el valorar a nuestros padres, nuestros seres queridos, nuestros amigos, valorar cada momento, cada tiempo, cada segundo, cada minuto, porque el tiempo que se va nunca más vuelve. Por eso esta vida es tan bonita y debemos vivirla con mucho amor, en el amor que se nos manifiesta a nosotros de ser hijos de Dios. La plenitud del cristiano es vivir en el amor. Por eso, primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a nosotros mismos. En eso se resume la ley y los profetas. Y hay otro pasaje bíblico que dice: hazme, Señor, entender el número de mis días para que adquiera un corazón sensato. Entonces, es muy importante este tema. De acuerdo, Julián. Yo, por ejemplo, también pensaría que, como lo mencionaste ahorita, en honrar padre y madre, recuerda que de los mandamientos es el único mandamiento que tiene compensación. Dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la vida. Entonces, la actitud de todo cristiano es obrar el bien. Obrar el bien. Ahí encierra el misterio. Ahí empezamos a vivir la vida eterna, en obrar el bien. Obrar el bien conmigo mismo, obrar el bien con los demás, con el próximo, con el que está en mi casa, con mis amigos, con mis hermanos, con las personas con quien trabajo. Y es una opción voluntaria, tranquila, por hacer el bien. Y en este año jubilar de la esperanza, también tenemos esa esperanza en la vida eterna. Somos seres creados para lo eterno, no para lo efímero ni para lo pasajero. Debemos tener esa esperanza fija en Dios, esa esperanza que se nos ha sido dada en su Hijo Jesucristo. Por eso este año jubilar tan importante para nosotros en la Iglesia Católica, que aprovechemos cada minuto, que nosotros hagamos esa reflexión sobre nuestra vida, sobre nuestras obras, cómo está nuestra relación con Dios, cómo está nuestra relación con el prójimo. Debemos aprovechar estas gracias que nos da Dios por medio de la Iglesia, como autoridad en la tierra, que aprovechemos este año. Es un regalo más que el Señor nos hace. El Señor no se cansa de favorecernos, de ayudarnos, de bendecirnos, de querer que nosotros encontremos esa salvación a la cual Él nos llama, a que podamos ir a su reino, a estar por la eternidad con Él. Que así nosotros, siendo ejemplo para los demás, motivemos a otros para que también sigan en este caminar hacia la vida eterna, en este año jubilar, que sigamos los pasos que nos manda la Iglesia para que podamos alcanzar este premio celestial. Sí, la búsqueda es encaminarnos en una iglesia en salida, pero una iglesia en salida que demuestra sus cimientos, demuestra su fe convencida en Jesús y demuestra una vida ejemplar, una vida que sea ejemplo para otros, una vida que alumbre a otros a que efectivamente nuestras acciones sean llevadas por el camino del bien. Como decíamos al inicio, ¿qué es la vida eterna? Entonces, que esa promesa que el Señor nos ha hecho, nosotros tengamos esa certeza de que es cierto y es verdad
todo lo que el Señor ha prometido. Recordemos que todo pasará, menos la palabra de Dios. Todo pasa, menos la palabra de Dios. Por eso tengamos esto presente, entendámoslo, acojámoslo en nuestro corazón y motivemos a los demás a que vayan al encuentro de Dios constantemente. Preocupémonos, es decir, tengamos presente en nuestra vida lo que es la importancia de nuestra alma, de que debemos salvar nuestra alma. El Señor, como administradores, nos ha confiado esa posibilidad a nosotros de poder salvar nuestra alma por medio de todo lo que hemos ido desarrollando durante este programa. Muy bien. La vida eterna es una opción por la vida que nace de la práctica cotidiana, ordinaria. Es una opción por querer encontrarse con Dios en plenitud, una vez tengamos que hacer lo que tenemos que hacer para vivir en paz con nuestros hermanos y en función de querer alcanzar la vida eterna en este momento. Ahora los invitamos para que sigan en sintonía con nuestro programa y desarrollar mejor este tema en Conoce un Corazón. En esta sección de Conoce un Corazón tendremos la experiencia de una santa que en nuestra Iglesia Católica y Oriental es muy conocida, Santa María Magdalena, aquella mujer que fue la primera en conocer, en experimentar la resurrección de Cristo. Y asimismo fue ella quien pudo ver de primera mano la vida eterna que se reveló plenamente en Jesús después de pasar sus 3 días en el sepulcro, después de ingresar al seno de la Madre de la Tierra. María Magdalena, aquella mujer que nos va a enseñar que primero es necesario pasar por el dolor, primero es necesario pasar por el pecado. Nos narra el Evangelio de que Jesús de ella sacó 7 demonios. Una mujer que estaba poseída por espíritus inmundos, lo cual ante el pueblo de Israel era una concepción nefasta, errónea. Y Cristo, al acercarse a ella teniendo esa experiencia de amor y de esperanza de Jesús, recibe la liberación. Se convierte a su vez ella en seguidora fiel de Cristo, que incluso podemos recordar en los evangelios, donde ella acompaña este camino de la cruz. Junto a María Magdalena, junto a las demás Marías, junto a la Madre de Jesús, vemos cómo la vida eterna, cómo la resurrección, se necesita primero pasar por la cruz. Queridos hermanos y queridas hermanas, la cruz es signo de vida, la cruz es signo de resurrección, la cruz es el instrumento usado por Dios mismo para darnos la vida eterna, la vida en abundancia. Es por ello que María Magdalena, mientras camina con Jesús hacia el patíbulo de la cruz, sufre junto con las demás mujeres y algunos apóstoles. Se da cuenta que Cristo se aferra a la cruz, pero cuando Jesús es sepultado, recordemos que ella va en camino, como nos lo narra el Evangelio de San Juan en el capítulo 20, ella va en camino a el sepulcro, a llevar los aromas, a embalsamar el cuerpo de nuestro Señor, y se pregunta por el camino: ¿cómo moveré la piedra? Esta piedra que puede representar nuestro pecado, esta piedra que puede representar las ataduras y los obstáculos de nuestra vida. Se pregunta ella: ¿ahora cómo podré moverla? Pero se encuentra con la noticia de que la piedra ha sido retirada. Cristo ha retirado los obstáculos de nuestra vida en esta Pascua, queridos hermanos, que se aproxima, que se avecina. Queridos hermanos, así nosotros, como María Magdalena, llegando al sepulcro, podemos encontrar quizás vacíos en nuestra vida, pero es el ángel el que nos dice:
no está aquí, ha resucitado. Después recordemos que es el mismo Cristo el que se le presenta y le dice: ¿por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? Y María le dice, creyendo que es el hombre que cuidaba quizás esos terrenos, le dice: ¿dónde has puesto el cuerpo de mi Señor? Y yo iré a buscarlo. Y Jesús le dice: María. Y ella le responde en arameo, Raboní, que quiere decir maestro. Seamos pues como María Magdalena nosotros esos discípulos, seguidores de Cristo, que podamos en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu experimentar de forma gozosa y alegre en este maravilloso tiempo de la Pascua que vamos a iniciar a vivir con fe, con amor, con alegría, y como nos invita en este año jubilar el Papa Francisco, con amor y con esperanza. Felices Pascuas de Resurrección. Le damos las gracias a ustedes, queridos televidentes, por la sintonía, seguirlos motivando para que nos sigan acompañando y sigan difundiendo este programa por medio de las redes sociales, del Facebook, Instagram, WhatsApp, que puedan ustedes hacer llegar este mensaje a muchas personas, que pueda tocar el corazón de los niños, de los jóvenes, de los ancianos, de ustedes esposos, para que puedan vivir una vida en plenitud en Cristo, una vida más perfecta, una vida en la cual nosotros podamos encontrarnos con Jesús, manifestarlo en nuestro orar cotidiano, que vivamos esa vida guiada por el Espíritu Santo, que siendo Él el artífice de la vida interior, con sus inspiraciones nos lleve a este encuentro personal con Cristo y con nuestros hermanos. Muy bien, Julián, la idea es la invitación a que optemos por la vida, nuestras actitudes sean un ejemplo de búsqueda del Evangelio, que efectivamente busquemos hacer el bien sin ninguna dificultad, y eso nos va a propiciar entonces un camino perfecto a la vida eterna.